jóvenes y cada vez también vienen más del tapatío, les dan oportunidades de cantera, los avientan al ruedo como debe de ser, pero todo lo que venían mencionando todos ustedes, que ahora es un equipo más disciplinado, más comprometido, más serio, que juega con seriedad cada partido que se les presenta, es por Milito. Es por Milito nada más. ¿Sabes lo que mejor que hizo Milito en este equipo? Fue limpiar el vestidor. Sacó a 3 o 4, limpió el vestidor, comprometió a estos muchachos, habló con ellos seguramente y los tiene en el aparador. ¿Eh? Sí, que ya habían cumplido su ciclo, ¿no? El caso de Pulido, el caso de el Conejito Brizuela, obviamente de Javier Hernández, Eric Gutiérrez, futbolistas que quizá ya no le aportaban tanto. No le daban la dinámica que este equipo hoy implementa en todos los partidos. Y algunos de ellos también, no que no aportaban tanto, también otros estorbaban un poco. Y sí sabemos. No. Sí. No es broma, pero lo de Chicharito, todo lo que venía haciendo también en la parte externa, en sus redes, todo lo que quería provocar, quieras o no, son distracciones. Y yo creo que debes de ser un líder, debes de ser ejemplo. Y él no lo era con su equipo. Y que no crea la gente, Paco, que porque Guadalajara va a aportar 8 seleccionados a este par de partidos amistosos contra Panamá y Bolivia, van a ir 8 jugadores del Guadalajara al Mundial. No, hay que poner... No creo, Mariano. ¿De verdad? ¿Crees que va a aportar 8 futbolistas a la lista final? Que te responda Paquito, Paquito. Paco, por favor. No, yo nada más voy a puntualizar una cosa que me pasó también a mí con Javier Aguirre, que cuando estábamos bien en la Copa Libertadores llamó a 5 o 6 de nosotros que estábamos ahí, luego no fuimos tantos al Mundial, ¿no? Entonces yo creo que hoy día Javier Aguirre hace lo lógico de llevar a un equipo que sostente la selección con 8 jugadores. Bueno, que les está dando la oportunidad y a mí me pone muy contento que vayan jugadores y que den la cara por México y que a lo mejor les compitan también a los que están ahora, que han sido regularmente los que han ido a la selección. Claro. Entonces, yo también quiero, a lo mejor me adelanto, que creo que quiere hacer Mariano, ¿por qué no pueden tener la misma oportunidad de estos jugadores que están bien y que lo que importa es el estatus en donde estés en el momento antes de que venga el llamado final de la selección, a llevar nombres? Okay. Hasta ahí la dejo. Pero hace poquitito, Paco, decías que no iba a aportar muchos jugadores a la selección mexicana el Guadalajara. Lo acabas de decir, Paco. Sí, pero en aquel momento el Club Deportivo Guadalajara no tenía el nivel que tiene en este momento. Pero fue hace 2 semanas, Paco. Lo acabas de decir. Pues ¿cuántos lleva el torneo, Matador? 2. Todavía no empezaba. Pues 2 semanas. Está bien, está bien. No los había visto. Tu lógica me convenció ya. Me convenció tu lógica. Mira, la realidad, Matador, es que el horno no está para bollos. No es que la selección nacional esté jugando un fútbol que enamore, ¿no? Hay más dudas que certezas con el seleccionado nacional. Y esto abre la posibilidad a cualquier jugador que esté teniendo un buen momento. Pero si estás en Chivas, Cruz Azul, América, y pongo ahí en Pumas, y obviamente los más mediáticos como, bueno, voy a poner Tigres porque Rayados no tanto, si tienes una buena temporada en uno de esos equipos, se te puede abrir la puerta en el último minuto, porque no hay certezas. Por ejemplo, Richie Ledesma hoy está en la selección. ¿No crees que puede ser el titular en el Mundial? Puede ¿No ser. crees que está jugando mejor muy bien, que Sánchez sí. Ojalá. y Kevin y no lo han llamado nadie? Sí, muy bien. Ahora, Brian Gutiérrez González es un tipo que maneja muy bien la pelota, que te puede jugar como contención, pero también como un volante interior con 3 mediocampistas. El tipo está acostumbrado a una dinámica distinta y al toque, al roce físico. Los que ya están y tuvieron oportunidad no han enamorado. ¿Por qué no pueden ir estos 8? Sí. Depende de ellos. A ver, lo de Ledesma es muy bueno. ¿Y lo de González? También. Sí. También. Ojalá salgan sorpresas, ¿El como oso? dice Mariano. No. Ese sí. Brian González. Del Cotorro. Ah, Estoy pero por hablando de supuesto. Brian González. Sí, por Yo supuesto diría que también. mínimo unos Sí, 4 o por 5. supuesto. Mínimo unos 4. 4 o 5 podían armarla para la lista final. Yo lo único que creo es que sí se hicieron 8 ahora la lista para Chivas, porque también no hay europeos. Exacto. Pero no es nada malo. Al contrario, como lo dicen todos, qué bueno esta Incrementa la oportunidad competencia. para Claro. estos que pueden levantar la mano y como dice Mariano. ¿Y qué si no son titulares para el Mundial? Y rápido, debe ganarle a Querétaro. Nomás Johan Vázquez. Sí. ¿Cómo? No, que debe ganarle a Nomás Querétaro. Johan Vázquez y Raúl Jiménez son los europeos que andan bien, ¿eh? Pues El sí. resto, Claro, sí. ¿por es qué no verdad. pueden jugar los de Chivas? Sí, y ayer Armando Melgar daba una buena noticia en este programa, que Rodrigo Huescas es muy probable que se recupere antes del Mundial. Y que lo están esperando con A ver, chivarmanos crecidos. Frente al Querétaro, 9 de 9, ¿Yayo? ¿Se va a ir al parón, a la pausa, con todos los puntos ganados?
Yo creo que tiene la oportunidad, ¿no? O sea, no me gusta menospreciar a nadie. Sé que son partidos de primera división y primero tendrás que ganarlo, pero creo que Querétaro sí son de los más débiles. Aunque ya tuvo ahí contra Pumas algo de respuesta. De todas maneras, no creo. Y Chivas tiene ahorita el momento adecuado para ir sacando alguna ventaja en la tabla general. Es su oportunidad, ¿no? Porque ya le vendrán después esos partidos complicados. Le vendrán después. Y si tiene ya... Lo mismo decíamos el torneo pasado y salió bien librado, ¿eh? Bueno, de Tigres, de la América. Ahí fue cuando levantó contra la América. No, entonces va a ser líder general total, ¿no? No lo sé. Si todavía faltan esos que dices que le puede ganar. No, yo lo que digo es que no necesariamente frente a los gallos, no de Querétaro, sino los gallos del torneo, se vaya a caer. No, son los partidos más complicados, la verdad. Cuando uno trae ese envión, piensa que todo está bien, piensa que todo va viento en popa y creo que es cuando uno puede tener un tropezón, ¿no? Así que hay que esperar el resultado. Chivas, como dice Yayo, tiene la oportunidad de poder sacar 9 de 9 y tener este parón para seguir trabajando. ¿Te gustan, ¿no? estas Chivas? ¿Mande? ¿Te gustan estas Chivas? Tiene buena dinámica, me gusta cómo está arrancando el torneo. Digo, esperemos, son 2 jornadas apenas y ojalá que siga así, ¿no? ¿Será la sorpresa del torneo? Yo creo que tanto como sorpresa no, porque Milito viene trabajando muy bien. Para mí, otros equipos pueden ser sorpresas. El caso de Juárez, si puede lograr mantener el ritmo durante los 90 minutos en Juárez principalmente, porque visita lo hace muy bien. Se me hace un equipo que pueda dar la sorpresa y estar ahí de nuevo acá en liguilla, ¿no? Bueno. 2026 con 2 victorias consecutivas sin recibir un solo gol. Resulta que Javier Aguirre decidió meter las manos hasta el fondo y se llevó a 8 jugadores rojiblancos para unos amistosos que ni siquiera son fecha FIFA oficial, desmantelando prácticamente el mediocampo y la delantera de un Chivas que apenas está encontrando su mejor versión después de años de decepciones y tormento. Y lo más sospechoso de todo este asunto no es que el Vasco haya convocado a medio plantel tapatío porque supuestamente confía en el proyecto de Milito o porque de repente se enamoró del fútbol rojiblanco, sino que hay voces autorizadas que están ventilando la verdadera razón detrás de esta convocatoria masiva. Y esa razón tiene que ver más con salvar el pellejo del propio Aguirre ante las críticas que con construir algo serio rumbo al Mundial 2026. Mientras tanto, en Guadalajara hay situaciones que están pasando desapercibidas, entre tanto ruido de la selección, pero que podrían explotar en cualquier momento. Como la crisis existencial que está viviendo Sergio Aguayo, quien pasó de ser la revelación del semestre pasado a estar completamente borrado tanto en el primer equipo como en el tapatío, o el problema táctico que enfrentarán Brian González y Richard Ledesma cuando lleguen con el Tri y descubran que Aguirre los quiere usar en posiciones completamente diferentes a las que juegan con Milito, lo que podría terminar arruinando sus aspiraciones mundialistas antes de que siquiera empiecen. Y por si fuera poco, está el tema delicado del one-time switch que tanto Ledesma como Brian Gutiérrez tendrían que hacer para poder ser elegibles definitivamente con México. Una decisión que podría terminar siendo la peor de sus carreras si al final Aguirre decide no llevarlos al Mundial después de que renunciaron para siempre a Estados Unidos. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la convocatoria masiva que armó Javier Aguirre al llevarse a 8 jugadores de Chivas para los amistosos contra Bolivia y Panamá. Una decisión que en apariencia suena como un reconocimiento al gran momento que está viviendo el rebaño, sagrado bajo la conducción de Gabriel Milito, pero que en realidad esconde una estrategia mucho más oscura y calculada por parte del Vasco para tratar de salvar su cabeza de las críticas que lo están acechando desde hace meses. Los convocados rojiblancos son Raúl Rangel, Richard Ledesma, Brian González, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda. Una lista que prácticamente desarma el esquema de Milito justo cuando el equipo está funcionando a la perfección. Y cuando se viene un calendario complicado con partidos ante Querétaro y después el durísimo febrero con América, Cruz Azul y Toluca de manera consecutiva. Pero lo más interesante de todo esto no son los nombres convocados, sino la razón de fondo que ventilaron desde los medios especializados. Porque resulta que el periodista Ignacio Suárez, conocido como
el fantasma, recordó que Javier Aguirre ya había hecho exactamente lo mismo hace 25 años cuando convocó a 8 jugadores de Cruz Azul, que venía volando en la Libertadores, utilizó al equipo cementero como base para sus partidos amistosos, pero a la hora de la verdad solamente se llevó a 3 de ellos al Mundial. La jugada es clarísima y no necesitas ser un genio del fútbol para entenderla, porque Aguirre sabe que su selección no tiene ni idea de cómo jugar como conjunto, que cada partido es un Frankenstein táctico donde cada quien juega para su lado sin ninguna cohesión, y entonces decidió tomar el camino fácil, que es agarrar a los jugadores de Chivas que ya tienen química entre ellos, que ya saben cómo moverse en el campo, que ya entienden los movimientos del compañero, y usarlos como muleta para tratar de armar algo decente que le permita evitar las críticas que vendrían si presenta otro equipo híbrido y desconectado. Según las palabras textuales del fantasma Suárez, Aguirre está utilizando a Chivas como base para que le rescaten a él, para que salven al Vasco de su propia incapacidad de lograr que una selección juegue como equipo. Y la frase que soltó al final lo dice todo cuando remató con un "que Chivas salve ao Vasco". Y lo más preocupante de esta situación no es solamente que esté usando al rebaño como conejillo de indias para experimentar, sino que existe el riesgo muy real de que al final del proceso, cuando llegue el momento de armar la lista definitiva para el Mundial 2026, Aguirre termine llevándose solamente a 2 o 3 rojiblancos, mientras que el resto se queda fuera después de haber sacrificado torneos enteros con sus clubes para ir a concentraciones y amistosos que no les sirvieron absolutamente para nada. Y esto no es especulación ni teoría conspirativa barata, porque según la información que está circulando en los pasillos de la federación, los únicos elementos de Chivas que han sido convocados con mayor frecuencia durante todo el proceso de Aguirre son Raúl Rangel y Roberto Alvarado, lo que significa que futbolistas como Richard Ledesma, Brian González, Brian Gucheje, Armando González y Ángel Sepúlveda tienen probabilidades muy bajas de terminar subidos al avión que los lleve a la Copa del Mundo. Yo creo que esta convocatoria masiva es una falta de respeto enorme, tanto para Chivas como para los propios jugadores, porque estás desmantelando un equipo que está funcionando de maravilla justo en el momento más importante del torneo. Y lo estás haciendo no porque tengas un proyecto claro con esos futbolistas, sino porque necesitas que ellos te saquen las castañas del fuego y te eviten quedar en ridículo en un par de amistosos intrascendentes que no le sirven a nadie. Ahora vamos a meternos de lleno en un problema táctico que podría terminar arruinando las aspiraciones mundialistas de 2 jugadores rojiblancos que están viviendo el mejor momento de sus carreras. Y ese problema tiene que ver con Brian González y Richard Ledesma, quienes fueron convocados por Javier Aguirre pensando en utilizarlos como lateral izquierdo y lateral derecho respectivamente. Posiciones que no tienen absolutamente nada que ver con el rol que desempeñan en el sistema de Gabriel Milito en Chivas. Y es que aunque ambos parten desde la banda en el esquema rojiblanco, la realidad es que Milito los utiliza más como carrileros o mediocampistas exteriores que como laterales tradicionales, porque no se limitan solamente a defender ni arrancan siempre desde el primer tercio del campo esperando que les llegue el balón, sino que funcionan como piezas fundamentales en la construcción del juego con constante proyección ofensiva, presencia permanente en campo rival, apariciones sorpresivas por el centro del terreno y una libertad táctica que les permite asociarse con los volantes de creación. Este cambio radical de sistema y de funciones podría provocar que ninguno de los dos logre brillar en la selección mexicana como lo están haciendo en Chivas. Y no porque les falte talento o capacidad, sino porque simplemente los están poniendo a jugar en una posición que no es la suya y con responsabilidades completamente diferentes a las que están acostumbrados. El ejemplo más claro de esta situación ya lo estamos viendo con Luis Romo, quien en el Guadalajara actúa como líbero en una línea de 3 centrales con total libertad para conducir el balón, lanzar pases en largo, sumarse al mediocampo cuando el equipo tiene posesión e incluso proyectarse hasta 3/4 de cancha para generar superioridad numérica, mientras que en la selección nacional ha sido utilizado como central clásico en línea de 4, con funciones muchísimo más limitadas, ofensivamente y básicamente reducido a defender y sacar el balón jugado sin ninguna posibilidad de mostrar todo su repertorio técnico. Y si a Romo le está pasando esto siendo
un jugador ya consolidado y con experiencia en Europa, imagínate lo que les puede pasar a Brian González y Richard Ledesma, que todavía están en proceso de afianzarse a nivel internacional, pero hay un detalle todavía más delicado en todo este asunto. Y ese detalle tiene que ver específicamente con Richard Ledesma y el famoso one-time switch que tendría que realizar si quiere ser considerado formalmente por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. El problema monumental que enfrenta Ledesma es que ni siquiera haciendo el cambio definitivo de selección tiene garantizado un lugar en la lista mundialista, porque existe la posibilidad muy real de que después de renunciar para siempre a la selección de Estados Unidos, después de cerrar todas las puertas con la Federación Estadounidense, que fue la que lo formó y lo apoyó durante años, Aguirre termine decidiendo que no lo lleva a la Copa del Mundo porque considera que no encaja en su sistema táctico más tradicional y conservador, un escenario absolutamente brutal que podría frenar de manera definitiva una apuesta clave en su carrera internacional, dejándolo literalmente sin selección y sin futuro en el ámbito de selecciones, porque ya no puede volver con Estados Unidos y México tampoco lo quiere para su proyecto de largo plazo. Y lo mismo aplica para Brian Gutiérrez, quien también tendría que hacer el one-time switch para poder ser elegible con el Tri. Una decisión que en papel suena romántica y valiente, pero que en la práctica podría terminar siendo el peor error de su vida profesional. Si al final no logra consolidarse en el equipo nacional, pensando bien, me parece una irresponsabilidad tremenda por parte de Javier Aguirre convocar a estos jugadores y presionarlos indirectamente para que hagan el cambio de federación cuando ni siquiera está seguro de que los va a utilizar en el futuro, porque estás jugando con las carreras y con los sueños de muchachos que tienen todo por delante y que merecen tener certeza sobre su futuro antes de tomar una decisión tan importante como renunciar a su país de nacimiento para representar a otro. Ya que tocamos el tema de jugadores rojiblancos que están en una encrucijada complicada, ahora toca hablar sobre la crisis existencial que está viviendo Sergio Aguayo, quien pasó de ser la gran revelación de la Apertura 2025 y de convencer tanto a Gabriel Milito. Durante la pretemporada que la directiva decidió ejercer la opción de compra para ficharlo de manera definitiva desde Pachuca a estar completamente borrado tanto en el primer equipo como en el tapatío apenas arrancando el Clausura 2026. Y es que, aunque todo apuntaba a que el delantero se había ganado un lugar en la consideración de Milito después de sus buenas actuaciones en los partidos amistosos ante Irapuato y Leones Negros. La realidad es que la competencia en la delantera rojiblanca es absolutamente feroz, con jugadores como Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, respondiendo con buen nivel, sumado a la presencia del campeón de goleo, Armando González, quien ya inició el Clausura 2026, marcando gol y mostrando que viene con toda la actitud de seguir siendo protagonista. Este contexto tan apretado hace que las oportunidades para Aguayo en el primer equipo sean prácticamente nulas en el corto plazo, y lo que parecía ser su tabla de salvación, que era tener minutos garantizados en el tapatío para seguir sumando rodaje y goles, también se está complicando de una manera brutal. Resulta que Aguayo fue expulsado en la jornada 1 del filial rojiblanco ante Atlético La Paz, sin poder anotar ni generar peligro, lo que automáticamente le impidió ver actividad en la fecha 2 frente a Venados por cumplir sanción. Y mientras él estaba fuera de la cancha pagando su error, sus competidores directos aprovecharon al máximo cada minuto que tuvieron sobre el césped para demostrar que están un escalón por encima. Vladimir Moragrega y Daniel Villaseca han marcado en ambos partidos que ha disputado la filial rojiblanca, con Moragrega incluso firmando un doblete espectacular este viernes ante Venados, que terminó siendo fundamental para la remontada y la primera victoria del tapatío en el torneo. Si este nivel tan alto de producción goleadora se mantiene en las próximas jornadas, Sergio Aguayo podría comenzar a quedar relegado de manera definitiva en la lucha por minutos tanto en Chivas como en el equipo de expansión, convirtiéndose en un jugador sin equipo que ni siquiera tiene la posibilidad de irse a préstamo porque la directiva acaba de pagar una cantidad importante de dinero para comprarlo definitivamente. Aunque claro, el torneo apenas está comenzando y el margen de reacción sigue siendo amplio si Aguayo logra sacudirse este mal inicio y volver a mostrar
el nivel que lo hizo destacar el semestre pasado, porque desde la directiva rojiblanca mantienen plena confianza en su talento y consideran que es un delantero con muchísimo futuro por delante, por lo que las oportunidades para revertir la situación todavía están sobre la mesa, esperando a que él las aproveche. Cabe mencionar que podría abrirse una ventana importantísima para Sergio Aguayo en las próximas semanas, considerando que Armando González y Ángel Sepúlveda fueron convocados a la selección mexicana y estarán ausentes de Chivas durante varios días, lo que podría llevar a que Gabriel Milito lo vuelva a considerar para entrenar con el primer equipo durante esta especie de fecha FIFA improvisada que se armó en la Liga MX, una oportunidad de oro que no puede desperdiciar si quiere volver a meterse. En los planes del técnico argentino, yo creo que Aguayo está pagando el precio de haberse relajado después de la compra definitiva, porque muchas veces los jugadores jóvenes cometen el error de pensar que una vez que el club paga por ellos ya tienen el futuro asegurado y bajan un poco el nivel de intensidad y compromiso, cuando en realidad es exactamente al revés, porque ahora tienes que demostrar que valieron la pena los millones que pagaron por ti. Cambiando de tema, pero manteniéndonos dentro del universo rojiblanco, es momento de hablar sobre el arranque soñado que está teniendo Chivas en el Clausura 2026, porque el rebaño sagrado lleva 2 victorias en 2 jornadas disputadas. Es el único equipo de toda la Liga MX que todavía no ha recibido un solo gol en contra. Y está compartiendo el liderato general junto al Toluca con 6 puntos de 6 posibles, un inicio perfecto que tiene ilusionada a toda la afición rojiblanca después de tantos años de sufrimiento y decepciones. Las victorias llegaron primero ante Pachuca con marcador de 2-0 en un partido donde el equipo mostró solidez defensiva y contundencia ofensiva. Y después ante Juárez con un agónico gol de Yael Padilla en el último minuto que le dio los 3 puntos al Guadalajara en un encuentro que parecía destinado al empate sin goles, más allá de los resultados que obviamente son lo más importante. Lo que realmente está ilusionando a la gente es la manera en que está jugando el equipo bajo la conducción de Gabriel Milito, con un estilo de juego muy definido, con jugadores que entienden perfectamente sus funciones dentro del sistema, con una defensa ordenadísima que no regala espacios ni oportunidades, y con un mediocampo que domina los partidos y que genera constantemente situaciones de peligro. Este sábado le toca recibir en el estadio Akron a los Gallos Blancos del Querétaro por la jornada 3 del torneo, un rival que no ha podido ganar en sus primeras 2 presentaciones después de empatar 1-1 en su visita a Pumas y caer derrotado 1-2 como local en Chichihuanao. Y además hay un dato estadístico que juega completamente a favor de Chivas, que es el hecho de que Querétaro no gana de visita en el Akron desde el 2014, una racha histórica que difícilmente se rompa este fin de semana. El rebaño sagrado sabe que debe sacar la mayor cantidad de puntos posibles en este inicio del torneo para empezar a consolidarse en los puestos de liguilla directa, especialmente considerando que durante el mes de febrero le tocará enfrentar nada más y nada menos que América, Cruz Azul y Toluca de manera consecutiva. Una seguidilla de partidos brutales que podrían definir gran parte de sus aspiraciones en el semestre. Y aquí viene un detalle importante que molesta muchísimo a la afición rojiblanca. Y ese detalle es que el partido ante Querétaro no será transmitido por televisión abierta porque los encuentros de local del Guadalajara son exclusivos de Amazon Prime Video, una plataforma de streaming que no todos los aficionados tienen contratada y que deja fuera a millones de seguidores que quisieran ver a su equipo, pero no pueden pagar otra suscripción adicional. Pensando bien, el inicio del Clausura 2026 ha sido impecable en lo deportivo, pero Chivas tiene que empezar a pensar en grande y no conformarse solamente con ganar partidos, sino también con construir un proyecto sólido que les permita pelear títulos de manera sostenida, porque la afición rojiblanca ya no aguanta más promesas vacías y necesita ver resultados concretos que se traduzcan en campeonatos, hablando precisamente de resultados concretos y de jugadores que están respondiendo cuando más se les necesita. Tenemos que mencionar lo que está pasando en el Tapatío, donde varios elementos de las fuerzas básicas están aprovechando sus oportunidades para demostrar que tienen nivel de sobra para competir en categorías superiores. El filial rojiblanco consiguió su primera victoria del Clausura 2026. En la Liga de Expansión
al imponerse por 4-2 sobre Venados en un partidazo donde tuvieron que remontar 2 veces después de irse abajo en el marcador, mostrando carácter y personalidad para no bajar los brazos cuando las cosas se pusieron difíciles. En ese encuentro volvió a hacerse notar la presencia goleadora de Daniel Villaseca, un mediocampista de 22 años y de origen muy curioso porque posee triple nacionalidad al ser mexicano por su padre, sudafricano porque nació en Gauteng, Sudáfrica, y checo por su madre que es originaria de la República Checa. Una condición que le permite, en términos reglamentarios, ser elegible para representar a cualquiera de esos 3 países a nivel de selecciones, aunque hasta ahora su recorrido internacional ha estado vinculado únicamente al ámbito juvenil checo. Villaseca está aprovechando al máximo la confianza que le tiene él. Entrenador Pepe Meléndez y lleva 2 goles en 2 jornadas disputadas. Primero anotando en el debut frente a Atlético La Paz y después poniendo el empate parcial ante Venados con un golazo desde media distancia después de recibir un pase de Enrique Ledesma que lo dejó de cara al arco para sacar un remate potente y bien colocado que venció la estirada del portero rival. Aunque Venados volvió a ponerse en ventaja durante el segundo tiempo, el tapatío logró completar la remontada sobre el último cuarto de hora gracias a un doblete espectacular del experimentado Vladimir Moragrega, quien está demostrando que todavía tiene mucho fútbol en las piernas y que puede ser un referente goleador importante para la filial rojiblanca en este torneo. El cuarto tanto del partido fue obra de la flamante incorporación Jesús Hernández, quien apenas llegó al equipo y ya está aportando cosas importantes en ataque, sumándose a otro refuerzo interesante como Rodrigo Parra, un jugador que ya tiene experiencia en la primera división porque debutó en Liga MX con los Xolos de Tijuana y que podría ser una pieza clave para las aspiraciones del tapatío en el Clausura 2026. Yo creo que el trabajo que está haciendo Pepe Meléndez con la filial rojiblanca es fundamental para el futuro del club porque está dándole oportunidades a jugadores jóvenes que necesitan minutos de competencia oficial para seguir desarrollándose y eventualmente dar el salto al primer equipo. Y además está creando una cultura ganadora donde los muchachos aprenden a sufrir, a competir, a remontar partidos difíciles, todas esas cosas que después les van a servir cuando lleguen a la máxima categoría. Siguiendo con las noticias del primer equipo y enfocándonos en la convocatoria para el partido ante Querétaro, tenemos que hablar sobre el regreso de Fernando Oso González, quien culminó de manera exitosa su proceso de readaptación física y fue incluido por Gabriel Milito en la lista de 21 futbolistas que estarán disponibles para el encuentro de la jornada 3. El mediocampista mexicano es uno de los hombres de mayo ere confianza del técnico argentino y su regreso es una excelente noticia para el rebaño sagrado porque aporta experiencia, calidad técnica, visión de juego y versatilidad táctica al poder desempeñarse en diferentes posiciones del mediocampo según lo requiera el partido. Sin embargo, el regreso del Oso González también trajo una baja sensible en la convocatoria y esa baja fue Samir Inda, un canterano que había sido considerado por Milito en las primeras 2 jornadas del torneo, pero que ahora tuvo que ser sacrificado para hacerle espacio al jugador más experimentado. Esta decisión refleja perfectamente la competencia brutal que existe dentro del plantel rojiblanco, donde cada posición está peleadísima y donde los jóvenes tienen que demostrar constantemente que merecen estar ahí porque cualquier bajón de rendimiento puede significar quedar fuera de la convocatoria. La lista completa para enfrentar a los Gallos Blancos incluye en la portería a Raúl Rangel y Oscar Wally, en la defensa a Richard Ledesma, Miguel Gómez, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Rubén González y Brian González. En el mediocampo a Luis Romo, Omar Gobea, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Yael Padilla, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Fernando González, y en la delantera a Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín. Todo apunta a que Gabriel Milito repetirá el mismo 11 inicial que ha utilizado en las 2 primeras jornadas siguiendo la filosofía de que equipo que gana no se toca, con Raúl Rangel en la portería, Richard Ledesma, Downey Awaguihi, José Castillo y Brian González en la línea defensiva, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Omar Gobea en el medio campo, y Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González en el ataque. Yo creo que Milito está haciendo muy bien en mantener la base
del equipo que viene funcionando de maravilla. Porque cuando encuentras una fórmula ganadora, lo peor que puedes hacer es cambiarla sin motivo aparente. Y además es importante que los jugadores sientan esa confianza del técnico que les dice que mientras rindan van a seguir siendo titulares sin importar la presión externa o los nombres que estén esperando en la banca. En ese sentido de confianza y de mensajes claros hacia el futuro. Tenemos que mencionar las declaraciones contundentes que soltó Daniel Aguirre en una entrevista con Chivas Televisión, donde el defensor méxico-estadounidense dejó clarísimo que en el Guadalajara no se conforman con llegar a semifinales ni con quedar en segundo lugar, sino que el objetivo único y no negociable es bordar una nueva estrella en el escudo del equipo más importante de México. Aguirre, quien es el ejemplo perfecto de perseverancia, después de haber sido borrado completamente de la institución durante un año, pero que se mantuvo luchando hasta ganarse una oportunidad que no ha soltado bajo la tutela de Gabriel Milito. Declaró textualmente que tenemos el estilo de juego, tenemos los jugadores, tenemos todo para ser campeones y nosotros no nos vamos a conformar en salir segundo, en llegar a semifinal o cuartos. Nosotros queremos ser campeones y eso vamos a hacer día con día. Palabras que reflejan perfectamente la mentalidad ganadora que está instalando el técnico argentino dentro del vestidor rojiblanco. Además, Elius Centrauji, de 24 años, aprovechó para elogiar el trabajo de Milito, señalando que es un técnico muy exigente en el día a día, pero que precisamente esa exigencia es la que saca lo mejor de cada jugador, porque Gaby sabe perfectamente que puede traer lo mejor de cada elemento del plantel si los presiona de la manera correcta y les marca estándares altísimos de rendimiento. Estas declaraciones no son simples frases motivacionales para la prensa, ni discursos vacíos para quedar bien con la afición, sino que representan un cambio cultural profundo dentro de un club que durante muchísimos años se acostumbró a conformarse con clasificar a liguilla y a poner excusas cada vez que las cosas no salían bien. También hay que mencionar que Brian Gutiérrez habló sobre el origen de su amor por Chivas y sobre las exigencias que tiene Gabriel Milito con el grupo, mientras que Manuel Sol le mandó un recadito directo a Mauri Vergara sobre el futuro del club, esperando que no se repitan los errores del pasado donde se desarmaban. Proyectos prometedores justo cuando empezaban a dar frutos. Pensando bien, estas declaraciones de Daniel Aguirre me parecen fundamentales porque demuestran que el vestidor rojiblanco está convencido de que puede pelear el título y que no van a regalar nada a nadie, pero al mismo tiempo generan una presión enorme porque ahora no pueden salir con el cuento de que hicimos un buen torneo si no ganan el campeonato, porque ellos mismos dijeron públicamente que el único objetivo que los satisface es ser campeones.